Escena 1, primeira toma. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha lá, a Ronaldo já acordou. Vai, Juanjo, acorda, acorda, acorda. Vamos que eu quero saber e o pessoal também. Você meteu com a mina ou não meteu? Rorro. Bom dia, velho. Já é meio-dia, você sabia? E? ¿Qué aconteceu ontem? Bueno, entonces agarra la mina y me dice... Wait, ¿pero vos no trabajas con Peter en Avis? Bueno, no, para. ¿Te cuento mejor desde el principio? And so it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying. Resulta que era la fiesta de Peter. Nada, buenísima. Gente de la primaria, de la secundaria. Viste que él iba a un colegio mixto, así que estaba bueno. Se había mezclado la gente. Como un buen ambiente, buenos tragos, buena música. La gente estaba como divertida, querían joder. Era lo que se dice una buena fiesta. ¿Viste cuando estás como hablando con alguien y estás ya pispeando porque sabés que hay una mina que pasa por ahí, una menina que pasa por ahí y te interesa? Como acercarte y ver qué onda, ¿viste? Cuando ya había hablado con las personas que no veía como hace 3 años más o menos, Ahí la veo salir del baño. A Tonia. y dije, me la juego solo. No, mejor cuando se vayan las amigas. Dije, no sé, tendrá novio. ¿Será ese? Y ahí dije, bueno. Le pregunto a Peter. Se dio que cuando le pregunté, apareció ella. Y nos pusimos a hablar de alquileres, no sé, alquileres de autos. Yo lo único que atiné a decir fue que los autos lavados son lo mejor. Y se rió. Era obvio, es economista. Contadora. En la semana le pedí el teléfono a Peter, la llamé, sin parpadear, la invité a salir. Dijo que sí. Hola. Hola. Perdóname que llegué tarde. Estoy jodido de la rodilla y se me hizo difícil caminar. ¿Qué bajón? ¿Por qué te pasó? Nada, hice un triple jugando al básquet y flexioné la pierna. Y la pierna se me fue para adentro, entonces se me jodió el ligamento externo. Y bueno, quedé así. Qué dolor, Sí. por Dios, me imagino que estás con Kini de deportes por un tiempito ni hablar. Bueno, mañana juego al squash, porque están los chicos, ¿viste? No puedo faltar. Pero en el squash se usa el ligamento interno y yo me jodí el externo, así que juego igual. Bueno, ahí nos pusimos a hablar, medio que se empezó como a relajar la cosa. Porque hablamos de cualquier cosa, después empezamos a hablar de la fiesta. El cumple de Peter estuvo súper viola. Los tragos no estaban muy buenos, pero como yo no tomo tanto, me pareció buena onda. Sí, Ah, bueno, la cerveza estaba bien fría, que es lo que importa. Sí, sí, sí. Y el resto estuvo bien, ¿no? La música, la gente, como que se generó una onda linda. Sí, sí, la verdad, a mí me sorprendió que me llamaras. Como que en la fiesta ni me mirabas. No, pero escúchame, te puedo asegurar que te miré con escáner, ¿eh? Gracias. Y yo sentí que estaba dura ella conmigo, ¿sabes? Salud. Salud. Yo pedí una cerveza, a ver si con eso, viste, la llevaba un poco a clima. Cuando llamaste, dije, otro amigo insoportable de Peter. Porque viste que los amigos de Peter son medio salames. Pero cuando me dijiste que eras el de la frase de los autos lavados andan mejor, el chico de las zapatillas tipo bowling y la remerita le hace Hammer. Bueno, igual, si vos crees que los amigos de Peter son salames, tendrías que conocer a mis compañeros de laburo. Wait, ¿pero vos no trabajas con Peter en Avis? No, yo en Avis no. No, yo a Peter lo conozco de la primaria, ¿no? Yo no sé por qué pensé que eras gerente general de Avis y que habías hecho un máster en El Salvador, marketing, algo así. Sí, no, eso no. Yo trabajo en el sector administrativo de la autopista del oeste. A ver, tirame un country del oeste. Es camino a Luján, country no sé, hay una iglesia. Ah, mira. Claro, sí. Sí.
Yo en ese caso no imaginé, vos sos economista. No, contadora. Contadora. De Happy Meal, servicio de catering, donde Peter era cadete. Ah, exacto, muy bien. ¿Viste cómo investigué? Sí, veo. Mirá vos. Una cosa llevaba a la otra, eso era lo lindo, como que se empezó a dar naturalmente la charla. Entonces ahí aproveché y le pregunté qué es lo que ella esperaba de la cita, o más que nada, qué había pensado de mí, porque me parece que hay que ser sensible en esas circunstancias, como conectarse con el otro, y yo ahí dije, rompo. ¿Y vos qué pensaste de mí? No, nada, por. Ah, algo tenés que haber pensado. Ay, pero no da decirte qué pensé. ¿Cómo que no da? Siempre da. Sobre todo si te vas a encontrar en una cita con alguien. Escuchame, además, soy muy curioso. Si no me decís, te voy a volver loca. A ver, las chicas es como que fantaseamos con que el tipo con el que nos vamos a encontrar puede llegar a ser nuestro futuro marido. O el padre de nuestros 3 hijos hermosos. Que una mina venga y te diga tan sinceramente que ella se puede imaginar que vos podés ser el padre de sus hijos, es algo que hay que valorar. Y de repente un día, 1 año de casados, le decís, mi amor, en nuestra primera cita, la verdad fue muy gracioso verte rengueando. O sea, parecías un inválido en recuperación. Pero bueno, no eras Brad Pitt, pero te hacía 2 puntos más arriba y, no sé, esa remerita del hipopótamo, muy grasa. Yo en ese momento dije, me está haciendo un chiste. Quiere como romper el hielo, como darle como una cosa más flexible. No sé, ¿vos pensaste algo? Yo pensé que eras buena onda. Que como que podíamos hablar de cualquier cosa y no tenía que poner caras de McDonald's como para hacer que me interesaba lo que decías, ¿no? Y que estabas buena, o sea, sexy, pero elegante. Que tomábamos algo como para entrar en clima, ¿no? Capaz que se nos escapaba un beso. Y en una de esas terminábamos hasta en mi casa. Vos me arrinconás, me sacás toda la ropa. Después te tirás encima mío y yo te quiero tocar y me decís, pará, la que manda acá soy yo. Y yo te quiero agarrar un poco más, pero ahí vos te arrodillás, me agarrás bien la pija y me pegás una buena lustadita, mirándome a los ojos, siempre. Como para empezar así, pensé eso. Y también le fui sincero, le dije que me la quería garchar. Se lo dije, pero contundentemente. Se lo dije, creo que pocas veces fui tan sincero como en esta oportunidad. Linda manera de seducir a una chica en la primera cita tenés. Pero sí, o sea, ¿ustedes no quieren que los hombres seamos sinceros y todo eso? Te puedo decir cosas lindas. Pero yo te dije lo que yo pensaba, fui sincero, hablé con el corazón. Estás como muy fuera de tacto. O sea, ¿a todas las minas le decís lo mismo? Pero ustedes se piensan que nosotros los tipos tenemos un cassette que repetimos y repetimos, como que le ponemos play y ahí vamos con todas. ¿Y a vos qué te parece? A mí me parece que sos insegura. Ah, sí. Y sí, porque como que te crees sin personalidad, como que si yo te trataría igual que cualquier minita del montón, que no tiene actitud, que no tiene belleza, que no tiene... ¿Y a vos qué te hace tan especial, pajero? Especialmente pajero, con mucha honra. ¿Qué? ¿Vos no te tocás? Nunca. No. Pero tenés seguramente una amiga que sí lo hace, ¿no? Y sí, pero no tiene nada de malo. Y vos no. ¿Por qué no te tocas? Porque no me caliento así nomás. Y de hacerlo, tengo mucha más imaginación que vos. Que simplemente te calentas cuando te miran a los ojos mientras... Entonces yo ahí empecé a percibir que en realidad lo que le pasaba era que le gustaba lo que yo le estaba diciendo, pero que no sabía manejarlo. Pongámoslo así, es como una cuestión de creatividad. Ajá, me gusta. ¿Sí? O sea, a ver, no sé, es como que yo necesito como otras cositas, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas? Y... a ver, déjame pensar. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Puedes hacer todas las preguntas que quieras. Sí. El lugar lleno. Gente por todos lados y ella no tuvo, pero... reparo en sentarse al lado mío, ponerme la boca acá y me dicen... ¿Te gustan los superhéroes a vos? A mí me encantan los superhéroes. Sí. Sí, de chiquito me gustaban mucho.
No sé, me provocan como ternura. ¿Sí? Sí. ¿Y las heroínas? Las heroínas me dan ganas de noviazgo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Gira, ¿te acordás de Gira? Gira. Era linda. Gira. La de Bueno, He-Man. esa, sí. Mira, ¿sabes qué? Sí. Hoy Sí. te perdiste a Gatúbela. Por pendejo. Serrano. Mal no me fue. Yo sentí que fuimos como honestos, como que fue una charla honesta. De hecho, yo creo que quedaron cosas por decir, ¿sabes? Dormiram juntinho, abraçadinho, conchinha. No. Reunirse unos ratones con la mina esta. Teach me, tiger, how to kiss you. Wow, 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 wow. But teach me, tiger, or I'll teach you. No próximo capítulo de Encontros, ¿Ves esta menina? Esta es Pato, mi ex. Chata total. Acá hacía 6 meses más o menos que salíamos. Lo nuestro no va más. Y en la cama ya no la pasábamos bien. Pato se había operado. ¿Por qué? ¿No te querés poner también? No, bueno, sí. Las tuyas, de almohadita. Ella estaba con culpa. Yo no sé por qué nunca luchaste por mí. Yo creo que lo que ella necesitaba era cerrar un capítulo conmigo. Pará, dejá de ser voltero. Contéstame. ¿Vos querés tener sexo conmigo, sí o no? ¿Y qué? o que aconteceu? O que aconteceu?